Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta oportunidad voy a eh, exponer mi trabajo, implementación de un sistema de instrumentación y control con visualización en la pantalla LCD y control on-off, ¿no? Eh, Presentado al ingeniero Luis Ailes Miguel, entregado por Crispín Paucar Iván Fischer, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Introducción. En este presente trabajo se propone la interpretación de un sistema de instrumentación mediante la electrónica por medio del diseño e implementación con simulación de las diferentes etapas, en el cual permitirá identificar el software y el hardware para medir una variable física y aplicaciones comerciales o industriales. Esto permite fortalecer y generar destrezas al realizar la identificación con precio y diseño del funcionamiento de las diferentes etapas involucradas. Eh, Como introducción a este proyecto es la incubación para los niños, ¿no? Básicamente esto podemos ver en los hospitales, cuando las personas o los niños nacen antes de lo previsto, ¿no? Por ejemplo, para poder meterla al incubadora tiene que haber una temperatura que es de 36 a 37 grados y no debe bajar ni debe de subir de eso. Por lo tanto, eso sería una principal aplicación en este tema, ¿no? Eh, Continuando con la exposición, el objetivo general es implementar un sistema de instrumentación comprendiendo un proceso de que permite la adecuación de señales analógicas para su posterior procesamiento o visualización, reconociendo las generalidades de un sistema de instrumentación mediante el estudio de los diferentes equipos de medición. Eh, los objetivos específicos serán realizar la investigación preliminares para el desarrollo de la actividad, realizando respectivo estudio de las unidades que se encuentran en el entorno del conocimiento. Proponer un sistema de instrumentación el cual permite medir una variable física de un entorno real implementando alguno de los sensores propuestos en el presente trabajo. El sensor a usar será el M35, ¿no? Mediante uno de los conocimientos adquiridos durante las unidades anteriores, se realizará la simulación para implementar el sistema y comprobar su correcto funcionamiento. El software a usar será el Proteus. Reconocer los sistemas de instrumentación abordado, las temáticas que describen su funcionamiento, metodología y descripción de circuitos eléctricos en equilibrio, con el fin de emplearlos para la medición de variables en el área electrónica. Actividades a desarrollar individual. Como primera actividad será controlar la temperatura de la incubadora, un rango medio o establecido de 36 a 37 grados Celsius, ¿no? Esta sería una temperatura óptima, ya que todas las personas tenemos una temperatura entre esos rangos, ¿no? Si desciende de 36 grados Celsius, se activa el calefactor. Inmediatamente el LED amarillo se activará. Cuando la temperatura se normalice, se desactiva. Si se desciende de 34 grados Celsius, se activa una alarma sonora o un rango bajo, ¿no? Si se excede los 37 grados Celsius, se activa la extractora y el LED de color rojo encenderá, ¿no? El LED verde se encenderá y nos indicará que la temperatura es óptima, ya que puede estar entre 36 y 37 grados Celsius, ¿no?
Acá, continuando como segundo paso, vamos a tener la implementación en software, que sería en el Proteus, de nuestro proyecto, ¿no? Que es la incubadora. Visualizar el valor de la variable por la pantalla LCD, ¿no? Controlada por el PIC o Arduino, el dispositivo que se desee. Una etapa de control on-off que accione un actuador para el control de la variable medida. Si no se consigue el actuador, reemplazar con un motor DC. Los LEDs de nivel de la variable bajo, medio, alto. El bajo sería el LED amarillo y el medio o el óptimo sería el LED verde. Y el LED rojo sería el nivel alto, ¿no? La solución del problema: se configura y se utiliza el Arduino Uno para recibir bien las señales analógicas o digitales para ser interpretadas en el algoritmo de diseño y carga en la placa con el cual se programarán las medidas. Las salidas de esta para la parte de control sobre la temperatura definida, las condiciones de funcionamiento. También usaremos el interfaz gráfico. El módulo de visualización permite indicar las variables de temperatura de la incubadora característica de la pantalla, ¿no? Para esto usaremos el LCD, ¿no? TFT H232D. También usaremos un speaker para el aviso por baja temperatura. Esto es un parlante, propiamente dicho. También usaremos un sensor LM35 para captar el ambiente cuánto está, ¿no? Del bebé, y el sensor de temperatura cutánea usando como el esto. Y también acá podemos ver el nivel del voltaje y la temperatura, ¿no? Esto básicamente es cuando la entrada es física. Por ejemplo, va a haber un voltaje de 1,42 y la temperatura en el LED nos dará un 18 grados Celsius. Esto básicamente se hace con un divisor de tensiones, ¿no? Para convertir de una entrada física a una entrada analógica. Y acá podemos ver los distintos valores. Cuando una temperatura es de 35 grados Celsius, el voltaje será 1,96. Como siguiente punto sería acondicionamiento de las señales, ¿no? Este paso es importante ya que los sensores de la temperatura pueden ser analógicas o de tipo digital, de dos salidas. También usamos un relé de 5 voltios de 220 AC. Y como siguiente usamos una programación en torno a Proteus, ¿no? También en el circuito usamos extractores para poder bajar la temperatura, ¿no? Acá tenemos las luces LEDs de advertencias. Esto nos indica si la temperatura está óptima, bajo o alta. Y acá hemos hecho un esquema, un algoritmo para confirmar si la temperatura del incubador está alta, baja o media. A ver, cuando la temperatura es mayor a 37 grados, entonces se prenderá el extractor y el LED rojo. Y si no, debe ser una temperatura entre 36 y 37 grados Celsius. Si eso ocurre, la temperatura debe ser óptima. Eso lo podemos ver en un mensaje en el LCD, ¿no? Y su funcionamiento es ON y el LED verde encenderá. Y si no, entonces sería la temperatura menor a 36 grados Celsius, entonces se prenderá el calefactor y el LED amarillo encenderá. Y así, cuando la temperatura es menor a 34, entonces la alarma sonora encenderá, ¿no? De una advertencia.
que es muy baja la temperatura. Y fin del proceso. Vamos a esta es una foto de la simulación. Eh, Acá está, podemos ver el sensor, el Arduino, el LCD, el circuito del calefactor y del extractor y el circuito de sonoro, ¿no? Con el speaker. Y acá la simulación en Proteus. Acá nos va a indicar si es una temperatura de 34 grados, el LCD nos dirá que es una temperatura baja y por lo tanto el calefactor encenderá y el LED amarillo se encenderá. Y el extractor dejará de funcionar, solo el calefactor. Acá podemos ver que una temperatura de 37 grados, entonces la temperatura es óptima, por lo tanto el LED verde encenderá y el calefactor y el extractor no funcionarán, porque es óptimo y ya no debe funcionar ninguno de los dos. En cambio, si la temperatura es mayor a 37, como en este caso está 39, el extractor debe funcionar para bajar a una temperatura óptima que es de 37 grados, ¿no? Y el calefactor dejará de funcionar. Y el LED rojo encenderá. Acá es la programación en Arduino para un diseño de la incubadora de control de temperatura con un LCD, tiene una alarma y una extractora de calor. Vamos a incluir la librería Liquid Crystal para el LCD propio. Y los pines para declarar son el 3, el 2, el 11, el 10 del LCD, ¿no? Analógico 0 para leer el valor del sensor de temperatura. La variable usada será el valor sensor tiempo. Crear un objeto LCD con pines de atribución está acá, el pin 9, el 8, el 5, el 4, el 3 y el 2. Y acá también podemos ver el void para evitar las grandes variaciones de lectura de los componentes propiamente del sensor, con 6 lecturas aproximadamente, ¿no? Y acá tenemos un bucle for, que esto es básicamente para poder no transformar el valor leído al sensor de la temperatura en grados, ¿no? Y acá tenemos una condicional sí. Cuando el valor de la temperatura es menor al valor de temp, entonces estos dos van a ser igual. Y con un retardo de 100 segundos, ¿no? Y acá también tenemos otra condición, si la temperatura es mayor o igual a 36 y el valor de temp es menor o igual a 37, entonces en el LCD con el pin 0 y 1 nos va a decir no, en el LCD una temperatura óptima nos dirá. Si el valor de temp es mayor a 37, nos dirán que el extractor está en on, y así. Todo esto es para los 5 casos, ¿no? Eso nos vamos a ver en el Proteus. Entonces, estamos en Proteus, el software que nos ayudará a ver el funcionamiento de nuestro circuito, ¿no? Por lo tanto, vamos a correr el programa. Para esto, antes tenemos que programar el Arduino. Y ya como hemos visto en el anterior, la programación estaba ok, no tenía ningún error y lo he jalado acá nada más. Lo he copiado la dirección donde lo guardé la programación y le damos ok para poder correr recién el programa. Ahora sí, ya está programado nuestro Arduino, corremos. Acá tenemos la parte del sensor, el Arduino, el LCD,
la parte del extractor, el circuito sonoro con el speak y la parte del calefactor, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro circuito? Cuando nuestra temperatura está a 34 o menor a 36, encenderá el calefactor para llegar a una temperatura de 37 grados. Y el LED amarillo encenderá. Si ponemos una temperatura de 36 grados, esto se demora un poco porque hemos puesto un retardo de 500 segundos, ¿no? 500 milisegundos. Acá está una temperatura de 36, una entrada, y en el LED podemos observar una temperatura de 36, lo cual nos indica que es una temperatura óptima. Por lo tanto, el LED verde encenderá y el extractor con el calefactor dejarán de funcionar. ¿Qué pasa si nosotros subimos un poquito más de temperatura? Por ejemplo, una temperatura de 39. Nuestro circuito nos dirá que es un extractor on. Bueno, el extractor se encenderá, ¿no? Y nos indicará el color rojo, LED, que está demasiado alta la temperatura. Ya, eso sería básicamente en cuanto al circuito, el funcionamiento. Vamos a pasar ahora a las conclusiones. En cuanto a las conclusiones, tenemos 3 puntos importantes. La primera es, basadas en las prácticas anteriores, se realiza de manera exitosa la simulación propuesta mediante la visualización por el LCD, ¿no? Este trabajo se hizo con el fin de reconocer los sistemas de instrumentación y analizar diferentes sistemas empleados para la medición de variables en el área electrónica. Se requiere abordar los temas del curso correspondiente a un sistema de instrumentación, metrología y circuitos eléctricos en equilibrio y desequilibrio, explicando detalladamente un sistema de instrumentación y de tipo programación de microprocesadores. Se puede concluir con el sistema de instrumentación. Se utiliza transductores, que son dispositivos que pueden transformar un determinado tipo de energía de entrada en otra energía de salida. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una entrada, por ejemplo, de 5 voltios a un sensor, su salida va a ser va a convertir en una temperatura, su salida nos va a dar en temperatura, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, la entrada es en tensión y su salida puede ser, por ejemplo, temperatura o distancia, ¿no? Eso básicamente. Y acá están las referencias bibliográficas de lo que nos hemos apoyado para poder hacer nuestro trabajo, proyecto. Eso sería todo y gracias por su atención, ingeniero. Hasta luego.